Mike estacionó en su lugar habitual, el que había estado usando durante años. Nada especial en él, solo un sitio normal afuera de su edificio, el mismo en el que siempre había aparcado cuando estaba en casa. El motor zumbó por un segundo antes de que lo apagara, el aire en el auto se enfrió mientras alcanzaba la manija de la puerta. Entonces lo escuchó. Un golpe seco en su ventana. Mike giró la cabeza lentamente, levantando ligeramente las cejas al ver a un hombre parado justo afuera, con los brazos cruzados, expresión tensa, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Mac bajó la ventanilla hasta la mitad, manteniendo el rostro neutral. Sí. El tipo se inclinó ligeramente, su voz cortante e impaciente. Este es mi lugar. Mike parpadeó, luego miró la acera vacía a solo unos metros de distancia. Luego de vuelta al tipo. Luego a su propio estacionamiento, el mismo que había estado usando desde que tenía memoria. Bastante seguro de que no lo es. El tipo resopló, cambiando de postura, claramente sin esperar resistencia. No, hombre. Yo vivo aquí. Yo aparco aquí. Mac asintió lentamente, procesando la situación. Yo también. El tipo dudó por medio segundo, como si recién ahora estuviera entendiendo con quién estaba hablando. Pero en lugar de retroceder, se aferró más a su postura. Mira, no me importa quién seas, hombre. Tienes que mover tu auto. Mac inclinó ligeramente la cabeza, observándolo, su rostro indescifrable. Esto se iba a poner interesante. Mike Tyson no estaba pensando en mucho cuando estacionó en su lugar habitual. Había sido un día normal, gimnasio por la mañana, un par de recados por la tarde, nada especial. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el pavimento. Apagó el motor, se recostó por un segundo, luego alcanzó la manija de la puerta. Entonces llegó el golpe en su ventana. Seco. Directo. Mike levantó la mirada y vio a un hombre parado justo afuera, con los brazos cruzados, con aspecto molesto, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Mike no lo reconoció de inmediato, probablemente un vecino nuevo. De cualquier manera, el tipo se veía serio. Mac bajó la ventanilla hasta la mitad. Sí. El tipo se inclinó ligeramente, su voz ya impaciente. Este es mi lugar. Mike parpadeó, luego miró la acera vacía a solo unos metros de distancia, luego de vuelta al tipo, luego a su estacionamiento, el que había estado usando durante años sin problema. Bastante seguro de que no lo es. El tipo exhaló con frustración, sacudiendo la cabeza. No, hombre. Yo vivo aquí. Yo aparco aquí. Mac asintió lentamente, tomándose su tiempo. Yo también. Mike Tyson había estado en peleas reales antes. De esas donde la adrenalina recorre tus venas, donde cada movimiento importa, donde la duda puede costarte todo. ¿Esto? Esto no era eso. Solo era un tipo, parado rígidamente afuera de su auto, brazos cruzados, voz tensa con impaciencia. No estaba gritando, no estaba armando un escándalo, pero había cierta energía en su postura que le dijo a Mac todo lo que necesitaba saber. Este tipo ya había decidido que tenía razón y no estaba acostumbrado a que le dijeran lo contrario. Mac se quedó en su auto un momento más de lo necesario, simplemente observándolo. No por intimidación, no por vacilación, solo por curiosidad. Había visto esto antes. El tipo de persona que quería ganar, incluso cuando lo que estaba peleando no valía la pena. Finalmente, exhaló por la nariz, alcanzó los controles de la ventana y la bajó lo suficiente para hablar. Sí. Hubo una fracción de segundo, solo un destello de duda, en la que el cerebro del tipo pareció registrar algo. Sus ojos escanearon el rostro de Mac, bajaron a sus hombros, se detuvieron en sus manos, luego volvieron a subir. Había reconocimiento, pero no lo suficiente como para hacerlo retroceder. Tal vez no lo creía del todo. Tal vez no le importaba.
De cualquier manera, no iba a soltar el tema tan fácilmente. No, hombre. Yo vivo aquí. Yo aparco aquí. Mac asintió lentamente, manteniendo el rostro neutral. Yo también. Por un momento, solo se miraron. El tipo no estaba gritando, pero había un filo en su voz, una calma forzada que Mac reconoció de inmediato. Esto no tenía que ver con reglas o justicia, tenía que ver con el hecho de que este tipo ya había tomado una decisión y no sabía cómo echarse atrás. Mick había conocido a muchas personas así antes. Algunos fueron oponentes en el ring. Algunos eran simplemente tipos aleatorios en fiestas o eventos. Algunos eran empresarios que habían pasado toda su vida creyendo que eran los más inteligentes en la sala. El tipo cambió de postura, probablemente esperando que Mac discutiera, que igualara su energía, que le diera algo contra lo que empujar. En cambio, Mac inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera estudiando. ¿Seguro? Eso lo desconcertó. Solo un poco. Pero fue suficiente. La calle ni siquiera estaba llena. Había espacios abiertos a solo unos metros de distancia. Esa era la parte que hacía que todo esto se sintiera ridículo. No era como si no hubiera otro lugar para estacionarse. Esto no era un centro urbano abarrotado donde cada centímetro de acera se disputaba como si fuera oro. Esto era solo una tarde normal, en una calle normal, con espacio de sobra para todos. Y aún así, ahí estaban. Mac podía verlo en la cara del tipo, él también se estaba dando cuenta. Pero el problema de cavar un hoyo era que cuanto más profundo ibas, más difícil era salir sin quedar como un tonto. Así que, en lugar de dar un paso atrás, el tipo se aferró aún más. Mira, no me importa quién seas, hombre. Tienes que mover tu auto. Mac dejó que las palabras flotaran en el aire por un segundo. Luego, lentamente, sonrió. Mac tenía una regla simple: nunca dejar que otra persona controlara el ritmo de una conversación. Si dejabas que dictaran el tempo, se adueñaban del momento. Eso era cierto en el boxeo y también en situaciones como esta. Así que no se apresuró a responder. Dejó que el silencio se extendiera lo suficiente como para que el tipo empezara a sentirlo. Luego exhaló, giró la llave y volvió a encender el motor. El tipo dio un paso atrás, aún con los brazos cruzados, luciendo satisfecho, como si hubiera ganado. Entonces Mac puso el auto en estacionar otra vez. Y lo apagó. Algo cambió en el aire. El rostro del tipo se crispó ligeramente, como si se diera cuenta de que había calculado mal. Mac no estaba jugando el juego como él esperaba. Se había preparado para una discusión, para un intercambio de palabras, para una situación en la que pudiera seguir presionando hasta salirse con la suya. Pero ahora estaba ahí de pie, mientras Mac se desabrochaba el cinturón de seguridad con calma, abría la puerta y salía del auto. La manera en que Mac se movía era lenta, relajada, completamente despreocupada. Eso era lo que más desconcertaba a la gente. No era agresión, no era intimidación, era solo una confianza absoluta y sin esfuerzo. Mac cerró la puerta, estiró ligeramente los brazos y simplemente se quedó ahí. El tipo se aclaró la garganta. La calle estaba en silencio. Un par de autos pasaron a lo lejos, sus faros destellando brevemente contra el pavimento. En algún lugar de la cuadra, un perro ladró. Pero ahí, entre ellos, solo había silencio. Mike no dijo nada. No lo necesitaba. El tipo se movió ligeramente, sus brazos se aflojaron de la postura rígida en la que habían estado. Se estaba dando cuenta de algo, aunque no quisiera admitirlo. Esto no iba a ninguna parte. El tipo soltó un suspiro lento, sacudiendo la cabeza. Hombre, lo que sea. Ese fue el momento. El punto de quiebre. El segundo en que se dio cuenta de que esta no era una pelea que necesitaba ganar. Mac esbozó una leve sonrisa. Sí. Eso pensé. El tipo se giró,
caminó de regreso a su edificio y, sin decir una palabra más, se estacionó en otro lugar, a solo unos metros de distancia. Mac lo vio alejarse, luego echó un vistazo a la calle de nuevo. Era gracioso cómo las cosas podían escalar por nada. Como algo tan pequeño como un espacio de estacionamiento podía convertirse en una batalla solo porque una persona no quería ser la primera en dar un paso atrás. Mac exhaló por la nariz, sacó las llaves del bolsillo y cerró el auto. Suficiente entretenimiento por una noche. A la mañana siguiente, Mac salió, se estiró y echó un vistazo a los estacionamientos. El auto del tipo seguía en el nuevo espacio que había tomado la noche anterior. Sin confrontación. Sin tensión. Solo dos autos estacionados, dos personas viviendo sus vidas y un acuerdo tácito de dejarlo ir. Max sonrió para sí mismo, luego subió a su auto y se fue. El tipo seguía ahí parado, con los brazos cruzados, la postura rígida, la misma expresión determinada en el rostro. A estas alturas, estaba claro que esto ya no tenía que ver con el estacionamiento. No se trataba del espacio en sí, ni de quien lo había estado usando por más tiempo, ni siquiera de si había otros lugares disponibles cerca. Esto se trataba de orgullo. Mac había visto esto cientos de veces antes, de diferentes maneras, en diferentes lugares, con diferentes personas. No siempre era por un estacionamiento. A veces era por un asiento en un restaurante, a veces era por una mala decisión en un partido de baloncesto, a veces era solo porque alguien necesitaba demostrar que no era el tipo de persona que retrocedía. Esa era la energía que estaba viendo ahora. El tipo ya no estaba solo pidiendo el espacio. Estaba esperando a que Mac cediera, que reconociera su reclamo, que le concediera una pequeña victoria personal para que pudiera irse sintiendo que había ganado algo. Mac había estado en demasiadas peleas reales como para dejarse arrastrar a algo tan insignificante como esto. No tenía nada que probar, ninguna razón para participar, ningún deseo de convertir esto en algo más grande de lo que debía ser. Pero tampoco iba a moverse solo porque alguien se lo dijera. El tipo estaba esperando una discusión. Estaba listo para eso. Estaba esperando que Mac le respondiera con la misma energía, que le diera algo con que pelear. Pero Mac no lo hizo. Solo se quedó ahí, relajado, con las manos en los bolsillos, observando. No de manera confrontativa, no de manera intimidante, solo, esperando. Eso fue lo que desconcertó al tipo. Probablemente se había imaginado esto de otra manera. Tal vez esperaba una victoria rápida, que Mac se disculpara, moviera su auto y le diera lo que quería sin cuestionarlo. O tal vez esperaba resistencia, un intercambio acalorado, que la discusión escalara y se convirtiera en un verdadero enfrentamiento. Pero lo que obtuvo en su lugar fue nada. Mac no estaba discutiendo. No estaba pidiendo disculpas. Solo estaba ahí. Y de alguna manera, eso hacía que todo se sintiera aún más ridículo. El tipo exhaló con fuerza, sacudiendo un poco la cabeza, como si intentara mantener el control de la situación. Pero estaba ocurriendo un cambio, algo pequeño pero notorio. Estaba empezando a preguntarse si realmente valía la pena. Echó un vistazo a la calle de nuevo, a los espacios abiertos a solo unos metros de distancia, a los otros autos estacionados a lo largo de la acera. Por primera vez, no solo estaba pensando en ganar la discusión, sino en cómo se veía en ese momento. Mike podía verlo suceder en tiempo real. La batalla mental. El tipo se estaba dando cuenta de que era el único que estaba escalando la situación. Que Mac no estaba reaccionando, no estaba presionando, no estaba igualando su energía. Y cuando alguien permanece tranquilo mientras tú eres el único que está haciendo una escena, empiezas a sentirte estúpido muy rápido. Pero aún quedaba esa parte de él, la parte que no quería retroceder, que no quería ser el primero en decir, olvídalo, da igual. Así que se quedó donde estaba. Mike no dijo nada. No lo necesitaba.
El tipo cambió de postura otra vez, rodando los hombros ligeramente, como si quisiera decir algo pero lo estuviera pensando 2 veces. Cuanto más se alargaba el silencio, más obvio se volvía que esto no iba a ninguna parte. Esta era la parte que la mayoría de la gente nunca entendía. A veces, la mejor manera de ganar una discusión es no tenerla en absoluto. Mike había aprendido esa lección hacía mucho tiempo. La gente esperaba resistencia. Esperaban que igualaras su frustración, que te involucraras con ellos, que jugaras el juego que querían imponer. Pero cuando no lo hacías, cuando simplemente te quedabas ahí, tranquilo y sin inmutarte. La mayoría de las veces, ellos mismos se daban cuenta de lo absurda que era toda la situación. El tipo finalmente exhaló una respiración rápida y frustrada y sacudió la cabeza. Hombre, lo que sea. Y así, de la nada, todo terminó. Mike no se movió, no reaccionó, no sonrió con superioridad ni hizo nada que hiciera sentir al tipo que había perdido. Solo asintió levemente, un reconocimiento silencioso de que el asunto estaba cerrado, y luego se giró hacia su auto. El tipo se quedó ahí un segundo más, como esperando a ver si Mac iba a decir algo, pero cuando no lo hizo, solo murmuró algo por lo bajo y se alejó. Directo hacia otro espacio de estacionamiento. Mike ni siquiera se molestó en verlo irse. Simplemente se apoyó contra su auto, estirando los brazos ligeramente, rodando los hombros, como si ya hubiera olvidado todo el asunto. Pero de reojo, notó la forma en que el tipo caminaba, un poco demasiado rígido, un poco demasiado rápido, como alguien que sabía que había perdido el tiempo en una tontería pero no quería admitirlo. Era gracioso. No en un sentido que hiciera que Mac quisiera reírse del tipo, sino en una forma que lo hizo sacudir la cabeza. La gente se enredaba en este tipo de cosas todo el tiempo, en cosas que no importaban, en cosas que se convencían a sí mismos de que eran más importantes de lo que realmente eran. ¿Y para qué? ¿Un espacio de estacionamiento? ¿Una sensación de control? ¿La necesidad de tener la razón? Mike había estado en peleas de verdad. Esto no era una de ellas. Después de un minuto, la calle volvió a estar en calma. Sin más tensión, sin más discusión, solo los sonidos de autos en la distancia, alguna que otra voz de alguien que pasaba caminando, el murmullo de la ciudad acomodándose en la noche. Max se quedó ahí unos segundos más, luego sacó las llaves de su bolsillo y cerró su auto. No estaba enojado. Ni siquiera estaba molesto. Había pasado por suficientes conflictos reales en su vida como para dejarse afectar por algo así. Esto ni siquiera se acercaba. Esto solo había sido un tipo que se convenció a sí mismo de que tenía razón, que se dio cuenta demasiado tarde de que no valía la pena, y que ahora tenía que vivir con la incomodidad de alejarse. A la mañana siguiente, cuando Max salió, echó un vistazo a los estacionamientos. El auto del tipo seguía en el nuevo espacio que había tomado la noche anterior. Sin confrontación. Sin tensión. Solo 2 autos estacionados, 2 personas viviendo sus vidas y un acuerdo tácito de dejarlo ir. Nadie lo mencionó. Ni ese día. Ni nunca. Tal vez el tipo lo recordaría más tarde. Tal vez se daría cuenta de que había estado peleando por algo que no importaba. Tal vez incluso recordaría este momento la próxima vez que sintiera que se estaba alterando por una tontería. O tal vez no. Tal vez solo sería otra cosa que pasó, otro momento en un día cualquiera, otra cosa que apenas recordaría. De cualquier manera, no era problema de Mac. Mac se estiró, soltó un pequeño suspiro y entró a su casa. Nada había cambiado. Nada dramático había ocurrido. No hubo una gran discusión, ninguna lección impartida, ninguna gran enseñanza. Solo un espacio de estacionamiento. Solo un tipo que tuvo un mal momento. Solo otro día. Y ese era el mejor tipo de final. El momento en que el vecino murmuró asterisco asterisco hombre, lo que sea asterisco asterisco y se dio la vuelta para irse, el aire en el estacionamiento cambió.
No fue algo dramático, no fue algo que la mayoría de la gente siquiera notaría, pero estaba ahí, un cambio en la dinámica, una realización silenciosa de que la discusión nunca había sido realmente sobre un espacio de estacionamiento. Mike lo había visto suceder antes, en diferentes situaciones, en diferentes lugares, con distintos tipos de personas. Siempre seguía el mismo patrón. Alguien se convencía de que tenía razón, presionaba demasiado y luego, cuando se daba cuenta de que no iba a obtener la reacción que quería, tenía que tomar una decisión, retirarse con dignidad o insistir aún más. La mayoría de las personas, cuando se enfrentaban a esa elección, optaban por una salida incómoda. Eso era exactamente lo que estaba pasando ahora. El tipo no se estaba marchando furioso. No estaba gritando. No estaba haciendo una escena. Solo se estaba yendo. Pero la manera en que lo hacía, un poco demasiado rígido, un poco demasiado rápido, evitando el contacto visual mientras se dirigía a otro lugar, decía más que cualquier discusión. Mike no tenía nada que decir. Ya había ganado sin siquiera jugar. El tipo llegó a su auto, abrió la puerta de un tirón y se deslizó dentro, pero no encendió el motor de inmediato. Se quedó ahí por un segundo, con las manos en el volante, mirando fijamente al frente. Mike había visto esa expresión antes, no era frustración, no era enojo, solo la lenta realización de que todo esto había sido inútil desde el principio. Era curioso cómo funcionaban las personas. A veces se aferraban a algo solo porque no querían sentir que estaban cediendo. Se convencían de que la pelea importaba, de que tenían que demostrar algo, de que retroceder significaba perder. Pero luego, cuando todo terminaba, se quedaban sentados pensando en ello. Y ese era el momento en que se daban cuenta de que habían estado peleando por nada. Mike no se movió. Simplemente se quedó ahí, apoyado contra su auto, esperando. No por rencor. No por arrogancia. Solo porque sabía que, cualquiera que fuera el pensamiento que pasaba por la cabeza del tipo en ese auto, ya no tenía nada que ver con el estacionamiento. Mike no estaba mirando al tipo directamente, pero no lo necesitaba. Podía sentirlo. El peso del silencio, la forma en que se estiraba entre ellos, haciendo que todo pareciera aún más innecesario. Si el tipo simplemente se hubiera enojado y se hubiera ido, si hubiera levantado las manos y gritado algo dramático antes de estacionarse en otro lugar, tal vez habría sentido que tenía razón. Tal vez podría haberse convencido a sí mismo de que Mac estaba equivocado, de que lo habían irrespetado, de que tenía motivos para hacer un escándalo. Pero no lo hizo. En su lugar, simplemente, se detuvo. Y ahora estaba sentado en su auto, probablemente repasando toda la situación en su cabeza, dándose cuenta de lo absurda que había sido. Mike permaneció exactamente donde estaba. No para humillarlo. Solo porque no tenía nada más que hacer. Eventualmente, el tipo encendió su auto. Mac escuchó el motor arrancar, vio el tenue resplandor de las luces del tablero reflejándose en el parabrisas. Pero aún así, el tipo no se movió de inmediato. Mike también había visto eso antes, la duda, la vergüenza silenciosa, el momento en que alguien deseaba haber manejado las cosas de otra manera pero ya no podía retroceder. Entonces, finalmente, el tipo salió en reversa. No rápido. No agresivo. Solo de manera normal. Como si fuera una noche cualquiera. Como si no hubiera perdido 15 minutos en una discusión que en realidad no ganó. Como si no hubiera sido el quien terminó tomando otro lugar después de todo. ¿Y Mac? Se quedó exactamente donde estaba. Cuando el tipo se fue, no miró en dirección a Mac. No bajó la ventana para lanzar un último comentario, no sacudió la cabeza con frustración, no intentó recuperar ni el más mínimo rastro de dignidad. Solo se fue. Y eso fue todo. Mac lo había visto pasar cientos de veces antes, dos personas chocaban por algo que no importaba, el momento pasaba y luego se convertía en algo que ninguno de los dos volvería a mencionar.
No por respeto, no por madurez, sino porque ninguno quería recordar lo innecesario que había sido todo. Para cuando las luces traseras del auto desaparecieron en la esquina, Mac ya había dejado de pensar en ello. Ahora que todo había terminado, todo volvía a la normalidad. La calle era solo una calle otra vez. El estacionamiento era solo un estacionamiento. El momento que 5 minutos antes había parecido una extraña pequeña batalla, ahora era solo algo que pasó y que ya se había acabado. Mac estiró los brazos ligeramente, soltó una pequeña exhalación y luego sacó sus llaves del bolsillo, desbloqueando su auto solo por hacerlo. No iba a ningún lado. Solo quería marcar el final del momento a su manera. Mientras se apoyaba contra el auto por un segundo, dejando que su mente divagara, Mac pensó en cuántas veces había visto a la gente desperdiciar su energía en cosas que no importaban. No siempre se trataba de lugares de estacionamiento. A veces era una discusión en el gimnasio. A veces era un tipo en un restaurante quejándose demasiado de cómo le habían cocinado la comida. A veces era simplemente gente discutiendo por nada, convirtiendo un problema inexistente en algo que se quedaba con ellos más tiempo del necesario. Mac había aprendido hace mucho tiempo que no todo necesita una reacción. Algunas cosas solo necesitan paciencia. A Mac no le sorprendió que la próxima vez que vio al tipo, este no mencionara nada. Ni de pasada. Ni en broma. Ni en absoluto. Era como si todo el asunto hubiera sido borrado, como si nunca hubiera sucedido. Mike sabía por qué. Porque era más fácil fingir que nunca ocurrió que reconocerlo y sentirse tonto otra vez. ¿Y eso? Eso le parecía bien. La mayoría de la gente asumía que cada vez que Mac Tyson tenía un encuentro como este, terminaba en una gran confrontación, en algo que llegaba a los titulares, en algo que valía la pena contar. Pero la vida real no funcionaba así. La mayoría de los conflictos no eran explosivos. La mayoría de los momentos no eran memorables. La mayoría de las situaciones terminaban exactamente como esta, rápido, en silencio y sin consecuencias reales. Max se estiró por última vez, soltó una pequeña exhalación y luego se giró hacia su edificio. No le contó a nadie lo que había pasado. No volvió a pensar en ello después de esa noche. Porque, al final del día, no era una historia. No era un momento digno de recordar. Era solo algo que había sucedido. Y luego, así como así, volvió a ser nada. Max se apoyó contra su auto por un momento, dejando que el silencio se asentara a su alrededor. La calle había vuelto a la normalidad, solo otra cuadra en solo otra tarde, como si nada hubiera pasado. Los faros de un auto que pasaba parpadearon sobre el pavimento y en la distancia, un perro ladró. Era gracioso, en realidad. Como algo podía sentirse como una situación en el momento, pero minutos después, simplemente, no era nada. El vecino se había marchado, probablemente sintiendo que aún debería estar enojado, pero sin estar realmente seguro de por qué. Así era como generalmente ocurrían las cosas. La gente exageraba pequeños momentos en su cabeza, los hacía más grandes de lo necesario, se obsesionaba más con la idea de tener razón que con cualquier otra cosa. Pero eventualmente, cuando todo terminaba, cuando tenían tiempo para respirar y pensar, se daban cuenta de lo poco que realmente importaba. Max sabía que ese tipo no volvería a mencionarlo. Ni mañana, ni la próxima semana, ni nunca. Porque era más fácil fingir que nunca pasó que reconocer que había convertido algo insignificante en un problema. ¿Y Mac? Mike no le daba importancia. No tenía nada que demostrar. Nunca lo tuvo. A la mañana siguiente, Mac salió de su edificio con una taza de café en la mano, estirando los brazos mientras respiraba el aire de la mañana. La calle seguía igual. Los autos estaban estacionados en sus lugares habituales y la vida había seguido exactamente como siempre. Y entonces, sin pensarlo, su mirada se posó en el mismo vecino de la noche anterior.
Estaba de pie junto a su auto, acomodando algo en el asiento trasero, moviéndose con esa misma postura rígida, como si aún estuviera aferrándose a un poco de frustración. Mike podía notarlo, estaba decidiendo si lo reconocería o no. El tipo levantó la vista, vio a Mac, y hubo un momento en el que sus ojos se cruzaron. Un segundo en el que ambos supieron exactamente lo que el otro estaba pensando. ¿Y luego? El tipo simplemente hizo un pequeño y tenso asentimiento. Mike asintió de vuelta. Y eso fue todo. Sin palabras. Sin un intento incómodo de disculpa. Sin tensión extraña. Solo un acuerdo silencioso de que seguirían adelante y que ninguno de los dos lo mencionaría de nuevo. ¿Y eso? Eso le parecía bien a Mac. Los días pasaron y el tipo se convirtió en solo otra cara en el edificio. Mac lo veía de vez en cuando, subiendo a su auto, caminando hacia su apartamento, revisando su correo. Y cada vez era lo mismo. Un leve asentimiento. Una mirada rápida. Tal vez un asterisco buenos días asterisco murmurado si llegaban a cruzarse en el pasillo. Sin hostilidad. Sin energía extraña. Solo dos personas existiendo en el mismo espacio, sabiendo que una vez tuvieron un momento sin sentido, pero decidiendo, sin nunca decirlo, que no definía nada. Así era la mayoría de las cosas en la vida. Las personas chocaban, se interponían en el camino del otro, dejaban que cosas pequeñas parecieran más grandes de lo que realmente eran. Pero el tiempo tenía una manera de borrarlo todo. No porque algo se resolviera, no porque alguien ganara, sino porque la mayoría de las cosas simplemente no eran lo suficientemente importantes como para seguir cargándolas. Mike había aprendido hace mucho tiempo que la paz no se trataba de evitar conflictos. Se trataba de saber qué conflictos importaban y cuáles no. ¿Y este? Este no era uno de ellos. La mayoría de la gente asumía que cada interacción con Mac Tyson tenía que ser una gran historia. Que si alguien lo desafiaba, terminaba en una pelea. Que cada confrontación llevaba a algo dramático. Pero la verdad, la mayoría de las cosas no eran tan serias. La mayoría de las discusiones no eran sobre nada real. La mayoría de los momentos simplemente terminaban. Y esa era la mejor resolución. Porque al final del día, no era una historia que valiera la pena contar. Solo era otra pequeña cosa en un día cualquiera. Y eso era todo lo que necesitaba hacer.